programa y está con nosotros esta noche Juan Zúñiga Rodríguez, que es vocero de Amnistía Internacional aquí en Arequipa. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches y bienvenido al programa. Muy buenas noches, Jorge, y agradezco la oportunidad que das a Amnistía Internacional para poder conversar con la comunidad de Arequipa y poder expresar las campañas que este año Amnistía Internacional está llevando adelante. Esta campaña de la que hablábamos en el corte es algo que me ha llamado mucho la atención. La campaña exige dignidad y que tiene que ver directamente con la rendición de cuentas que deben hacer las empresas. Conversábamos un poco en el corte sobre cómo la pobreza tendría como responsables, y esto es algo alucinante, a las propias empresas. ¿Cómo funciona esto? Sí, mira, yo quisiera explicar a la comunidad que la gran campaña para el año 2013 para Amnistía Internacional es la campaña Exige Dignidad, que es una campaña que pretende enfrentar la situación de pobreza que viven los seres humanos en el mundo, ¿no? 950 millones de seres humanos se acuestan cada día de hambre, todos los días. 1.000 millones de seres humanos en el mundo viven en extrema pobreza. Una mujer muere por minuto por una mala atención en situación de embarazo. Entonces, por un lado vivimos pequeños grupos de seres humanos acumulando inmensas cantidades de riqueza, y por otro millones de seres humanos en extrema pobreza, y la pobreza tiene responsables. Entonces, dentro de esta mega campaña existen subcampañas, y una de ellas es exigir rendición de cuentas a las empresas, y es una responsabilidad de los estados generar las condiciones para ello, ¿no? Entonces, además también dentro de esta mega campaña existe la campaña por el derecho al agua y al saneamiento. Entonces, que son derechos fundamentales. Son derechos fundamentales de los seres humanos, que este año Amnistía Internacional ha puesto como principal objetivo, enfrentar la situación de pobreza en el mundo. Me llama la atención lo de las empresas y la rendición de cuentas y esta identificación como responsables en parte de la pobreza mundial, porque este carácter transnacional que tienen muchas de ellas a veces consigue que operen en países donde los derechos laborales pues son pisoteados, los estados, los gobiernos no los protegen de ninguna manera y pueden hacer lo que les da la gana, se convierten en otro gobierno casi. Efectivamente, mira, a la caída de la cortina de hierro, ¿no? La economía global de mercado ha generado que las empresas, las transnacionales, ostenten un poder y una influencia tremenda, como nunca, ¿no? Eso hace que la actuación de las transnacionales en estados débiles hagan con impunidad una serie de violaciones a derechos humanos con los propios trabajadores que emplean, no pagándoles salarios justos como sí lo tienen que hacer en sus países de origen, o afectando en derechos fundamentales a la vida, como teniendo impactos ambientales sobre comunidades, ¿no? aledañas a estas industrias extractivas, y sin embargo actúan con tremenda impunidad, porque hay estados débiles que no pueden, y en otros casos que no quieren actuar con su responsabilidad, exigiendo a las empresas rendición de cuentas sobre las violaciones de derechos humanos que hayan cometido por sus actividades. Justamente este segundo punto que mencionas, el impacto que generan algunas empresas en el entorno donde trabajan, es quizás la situación que más sufrimos en el país. De la gran mayoría de conflictos sociales reportados en los últimos años, la gran mayoría, repito, son causados precisamente por actividades extractivas, por empresas que generan estos conflictos en sus zonas de trabajo, y el Estado, francamente, en los últimos años se ha comportado de manera vergonzosa, poniéndose de lado de las empresas extractivas antes que de las comunidades. Efectivamente, hay muchos estados y gobiernos, sobre todo en los países del sur, nos estamos refiriendo a Sudamérica, Centroamérica, al África, donde estas empresas transnacionales agreden permanentemente los derechos humanos,
y la debilidad de los estados o los intereses de los estados, ¿no? ¿Crees que también pasa por un tema de intereses, que no es solamente incapacidad, sino también existe corrupción de parte de los gobernantes o, no sé, intereses subalternos que les permiten hacer todas estas barrabasadas? Indudablemente. Lamentablemente la corrupción en la mayoría de los estados con mayor fuerza en los estados del sur, en África y en América Latina, son permisibles por precisamente recibir beneficios personales a sus autoridades coima, para permitir con impunidad la violación de derechos humanos de estas empresas transnacionales sobre poblaciones, sobre comunidades que afectan directamente a los intereses de comunidades, sobre todo las más vulnerables, comunidades nativas, que muchas veces son obligadas a retirarse de su hábitat natural, porque una empresa transnacional extractiva se ubica en ella, ¿no? Entonces, lamentablemente, como digo, hay estados o que no quieren, o en algunos casos que no pueden actuar frente a esta tremenda capacidad de influencia que tienen estas empresas transnacionales, que en el momento, como nunca en la historia, ¿no?, gracias a la influencia del Organismo Mundial del Comercio, al Banco Mundial, tienen presencia y han abarcado el territorio, todo el territorio, globalmente. En ese sentido, Amnistía Internacional exige de los estados la responsabilidad de asumir marcos legales de carácter nacional e internacional, y políticas severas para exigir la responsabilidad de rendición de cuentas de las empresas que han violado los derechos humanos de los habitantes de las comunidades donde operan, ¿no?, de carácter laboral, ambiental, etc. En ese sentido, también Amnistía Internacional exige el acceso a la justicia de las comunidades o seres humanos, individuos que hayan sido violentados en sus derechos humanos, ¿no? Amnistía Internacional también exige